En el episodio de hoy tenemos como invitada a Linda González Pepla, una reconocida periodista boliviana que ha consolidado una carrera multifacética en los medios de comunicación y la producción audiovisual. Su trayectoria abarca roles como directora, productora y presentadora de televisión. Actualmente Linda dirige y conduce el programa Aquí estoy en el Deber Radio, un espacio que se ha ganado el reconocimiento por abordar temas sociales, culturales y de actualidad con un enfoque humano y cercano. Además, es la fundadora de Más Humanos Digital, una plataforma que promueve contenidos digitales orientados al desarrollo personal, la sostenibilidad y la responsabilidad social. Linda también es CEO de la revista Sostenibles, un medio especializado en temas ambientales, sociales y de gobernanza, que busca concientizar a la sociedad sobre la importancia de la sostenibilidad y el impacto positivo en la comunidad. Con una fuerte presencia en redes sociales, Linda utiliza estas plataformas para conectar con su audiencia, compartir reflexiones, entrevistas y contenido inspirador. Su estilo comunicativo se caracteriza por la empatía, la autenticidad y el compromiso con causas sociales, destacándose por su capacidad para combinar la comunicación tradicional con las nuevas tendencias digitales, siempre con un enfoque en el bienestar social. Conversamos sobre su gran trayectoria profesional, desde sus inicios en televisión hasta sus proyectos actuales y futuros, y cómo su visión y pasión por la comunicación dejan una huella positiva en las personas. ¿Sabías que la mayoría de los que ven este canal no están suscritos? Suscribirte no solo es gratis, también nos ayuda a llegar a más personas y crear contenido que impacte a más vidas. Haz clic en el botón de suscribirse y sé parte de esta comunidad para que siga creciendo. Gracias por tu apoyo. Bienvenidos Rockstars a este nuevo episodio. Este episodio es muy pero muy especial porque por fin se nos hizo con la invitada después de haber postergado durante varias veces. Así que por fin quiero darle bienvenida aquí a nuestra amiga. Bienvenida. Gracias, querido Javier. Yo feliz de la vida, de verdad, de poder estar con vos. Estaba esperando este momento para estar en tu espacio de Rockstars porque cada cosa que he visto, que he escuchado, aprendo mucho y para mí estar aquí ya es un lujo y un privilegio. Y muchas gracias, de verdad. No, para mí es un desafío entrevistar a una gran periodista como Linda González, así que ¿qué se siente estar del otro lado? Mira, esta es la tercera vez que estoy del otro lado, pero la primera vez con una persona que no es periodista, ¿no? Y bueno, para mí, por eso te digo, es un honor y un privilegio estar con una persona así como vos. Muchas gracias. Un poco para que conocer tu historia profesional. A veces en este mundo que ustedes se exponen mucho, siempre se ve la figura como de la periodista, la figura pública, pero la gente no conoce qué hay detrás de eso. Al final, sí, detrás de la figura pública siempre hay una persona, así que queremos conocer dónde naciste, cómo es tu familia, cuántos hermanos son, en qué parte de la ciudad naciste, si naciste en Santa Cruz o dónde naciste. Tengo 5 hermanos, vengo de una familia, la verdad, muy linda. ¿En qué sentido? De tener un papá muy trabajador, él era ingeniero metalúrgico, y además mi mamá ama de casa y profesora. Entonces ella nació en Puerto Suárez, es de Puerto Suárez, mi papá es paceño. Mi papá era ingeniero metalúrgico, ya no lo tengo, mi papá falleció. Entonces yo nací en uno de los lugares que mi papá hacía los trabajos. Yo nací en un pueblito en Potosí, imagínate. Y bueno, ya mis padres se vinieron, mi papá lo trasladaron a Puerto Suárez, a Mutum, y así fue yendo mi papá en todo lo que es su carrera profesional, y bueno, ya nos quedamos aquí por Santa Cruz. ¿Y en qué colegio estudiaste acá? Primaria. A ver, cuando mi papá se fue a Brasil, es decir, a Corumbá, a Mutum, nosotros estudiamos en un colegio en Brasil, porque mi papá, ¿qué es lo que decía mi papá? Tenés que tener buenos colegios, hija, siempre el consejo. Quiero que mi hijo estén en los buenos colegios, que tengan buena educación. Entonces estudiamos en un colegio en Corumbá, que se llama Ciranjinha Seasque. Entonces ahí yo aprendí portugués. Ahí fue donde yo pude aprender portugués. Y bueno, y cuando vinimos acá a Santa Cruz, ¿qué es lo que pasó? Tenían que avalar las materias que yo tenía en el Ciranjinha Seasque, ¿no es cierto? Entonces tuvimos que entrar al Colegio Cristo Rey. Cristo Rey obviamente nos acogió. El último año de colegio, que lo hicimos acá, que yo lo hice acá, mi hermano ya había salido. Entonces, era como cuarto medio antes. Exactamente, como cuarto medio. Entonces ahí fue donde estuvimos en el Colegio Cristo Rey y ahí es ahí donde terminé mi colegio, ¿no? Pero algo que remarco acá en mi vida es que nunca eché raíces en un lugar.
Javier. Siempre nuestra vida ha sido gitana con mi papá. Ah, Mi papá estaba de un lado a otro, estaba, por ejemplo, lo trasladaban en un lugar a otro pueblito, en Oruro, Potosí, porque ahí estaban las minas, ahí estaba el mineral, ¿no ven? Entonces nunca echamos raíces en un lugar. Entonces, ¿qué tiene sus pros y sus contras? Lo positivo de todo esto es que me puedo adaptar. Tengo la capacidad de adaptarme a diferentes lugares, ¿no es cierto? Bueno, y lo negativo quizás es porque nunca de repente eché raíces en relaciones con amigos. Viste que vos tenés tus compañeros de toda la vida del colegio, entonces eso de repente me permitió, digamos, otro tipo de amistades, de repente afianzar amistades, te puedo decir amigos así contados con los dedos que tengo, entonces creo que eso es lo positivo y lo negativo de estar así gitanos en la vida, digamos, ¿no? Que muchas personas les ha pasado, ¿no? pero eso te da también un poco de flexibilidad también, pues hablábamos en la previa de la cantidad de actividades que estás haciendo y tiene mucho que ver con eso también la adaptación. Total, por supuesto. La cantidad de cosas, la cantidad de personas que conoces además, ¿no? Y además cómo podés entenderlas, porque al final uno va conociendo la idiosincrasia y el lugar donde está, ¿no? Por ejemplo, yo he estado en muchos lugares de Bolivia, he estado tanto en el occidente como en el oriente, entonces yo me considero de hecho una ciudadana del mundo de Bolivia, porque de verdad conocer gente, amar la gente y amar tu cultura, ¿no? Y nuestra cultura en Bolivia es muy diversa y eso nos permite decir, pucha, qué lindo que tenemos en Bolivia, si entendiésemos eso y amáramos lo que tenemos, no solamente en el oriente, pero también en el occidente, nuestro país sería diferente, ¿no? ¿Te acuerdas cómo eras en el colegio? ¿Qué tipo de estudiante eras en el colegio? ¿Hablabas, se te daba a hablar Mira, mucho o era no? muy nerdísima, o sea, estudiaba muchísimo. Me eximieron, yo estudié en un colegio americano, de hecho, cuando era más niña, mi papá justamente por esa razón que él iba de lugar en lugar, entonces él se fue a un lugar a un lugar muy inhóspito y él decidió dejarnos a mi hermano y a mí con mis abuelos. Y yo estudié en un colegio americano, ¿no? En Oruro. Estudié ahí en colegio americano y fui eximida. Yo era, o sea, yo te comía los libros, Javier. O sea, yo podía ver, por ejemplo, cuando aprendí a leer, leía todo, todo. Hasta me encerraba en el baño y leía todo lo que había en la pasta dental, todo. O sea, era así, me encantaba la lectura. Te leí Don Quijote de la Mancha, te leí Tolstoy, te leí las selecciones de mi abuelo de Reader's Digest, te leía un montón. Entonces, entonces cuando mi padre nos deja ahí, entonces ahí aprendí muchísimas cosas de niña, ¿no? Mi niñez ahí ha sido el aprendizaje, el poder leer, el poder adaptarme además, pero aún era muy tímida. De hecho, cuando llegué acá a Santa Cruz, al Colegio Cristo Rey, o sea, yo era súper tímida, ¿no? Me encerraba mucho en mis libros, en mis cosas. Y además eres estudiante nueva, ¿no? Que siempre el nuevo es, ¿no? La tenés Claro, difícil. además era estudiante nueva y además yo ¿qué tenía en mi cabeza? Aprendí inglés sabiendo portugués. Entonces tenía como 3 idiomas, así decían los franceses, atrapallados en mi cabeza, ¿no? Entonces, para mí eso ha significado, obviamente, adaptarme, enfrentar mi timidez, ¿me entendés? Y eso que, bueno, lo hacía leyendo, lo hacía haciendo poesías, daba poesías también. Eso me ayudó a enfrentarme también a mi timidez, ¿no? El poder hacer poesía. Entonces yo en el colegio Cristo Rey, yo di una poesía, salí de mi timidez y hablé, hice una poesía para el Día de las Madres. Entonces me encantaba. Lo de la poesía y leer los libros para mí era lo mío cuando era niña, ¿no? Y adolescente. ¿Y qué estudiaste en la universidad? Comunicación social. Estudié en la Evangélica, luego me fui a la NUR. ¿Por qué quería comunicación social? Pero antes de estudiar comunicación social, yo a mis 15 años, yo no entendía lo que era ser católico y lo que era ser evangélico. Te explico por qué. Mi mamá era evangélica, es evangélica, su familia cristiana. Mi papá, católico. De hecho, me bauticé en la iglesia católica, me bauticé en la iglesia cristiana, evangélica. Entonces yo decía, tengo que hacer esa búsqueda. No puede ser, yo no podía sostener en mi cabeza que alguien tenía que imponerte algo, ¿no? No era lo correcto, que alguien a tu edad, a la edad que yo tenía, 14, 15 años, vas a creer esto. Entonces había una confusión en mi cabeza, ¿no? Porque iba donde mi abuela y tenía que ir a la iglesia católica, a la abuela de a la mamá de mi papá. Iba a la familia de mi mamá, a la iglesia cristiana evangélica, ¿no es cierto?
Entonces decidí estudiar teología. Me fui a mis 15 años a Argentina, a Word of Life, que se llama un instituto bíblico, y comencé a estudiar la Biblia, comencé a leer la Biblia, comencé a entender muchas cosas. Y entendí esto, ¿no? Que no se trata de religiones, porque las religiones es ligar a lo que estaba desligado en el hombre, ¿no? La parte espiritual. Se trata de creer en Jesús, creer en Él. Y yo creo con todo mi corazón, porque yo a mis 15 años entendí esa realidad, porque la viví también, ¿no es cierto? En esa búsqueda, en realidad, pude entender que si crees en Jesucristo con todo tu corazón, tenés una relación personal con Él, no existe intermediarios entre vos y Él. Entonces, esa fue mi primera búsqueda, ¿no es cierto? Entonces, vuelvo de eso, de un año que estuve en el lugar, volví y de ahí nos accidentamos. Me accidento, un 2 de enero. Tuve un accidente automovilístico. ¿Con quién iba? Estábamos con Cici Áñez, Elvio Domínguez, un grupo de jóvenes que nos estábamos en un campamento. Y en un 2 de enero estábamos volviendo del campamento y nos accidentamos. O nos estábamos yendo al campamento y nos accidentamos. Y resulta que nos volcamos el vehículo y yo quedé dentro del vehículo. Elvio y yo éramos los graves, o sea, me sacaron, yo no recuerdo nada. Solo recuerdo despertar después de 2 días en terapia intensiva. O sea, me hice una fractura en base de cráneo, me hice la clavícula y desperté ahí y sin entender lo que había pasado. Y es cierto que uno se va pellizcando y dice, estoy viviendo una pesadilla, ¿no es cierto? Entonces, llega ya los médicos, no podía reconocer a nadie porque tuve una amnesia parcial. Tuve un mes en la clínica. Entonces ya no pude volver a estudiar a Buenos Aires porque yo quería quedarme en Buenos Aires, ¿no? Porque me encanta Buenos Aires, me encanta Argentina. Yo dije, bueno, no pude volver a estudiar porque el médico me dijo, cuando salgo de la clínica, gracias a Dios, pensaron que yo me iba a quedar paralítica la primera semana porque no sentía mis piernas. Pensaron que me iba a quedar con una amnesia en mi cabeza porque no reconocía, solamente reconocí a mi mamá, ¿no? Entonces, pensaron muchas cosas los médicos. Entonces, todo ese proceso, ya poco a poco fui recobrando las piernas, fui todo. Entonces, ahí salgo y el médico dice, usted este año no me hace nada. Y comencé a estudiar en el CBA inglés ese año, todo el año. No pude hacer nada y después recién entré a la universidad a estudiar periodismo, o sea, comunicación social. Pero fue un momento así ese fue uno de los momentos muy fuertes en mi vida, ¿no? Ese sacudón de saber que pudiste perder la vida y el agradecimiento además de que un milagro hizo que yo tenga vida porque no daba para contarla, ¿no? El accidente fue muy fuerte. Gracias a Dios las personas que estaban ahí, ¿no? Elvio, que fue el grave, que fue el que salió después de 2 meses de la clínica, yo después de un mes. Sí, gracias a Dios se hizo su cuello, obviamente contracturas, golpes, y las demás personas, gracias a Dios, nadie se fue a la otra vida, ¿no? Todo estuvo bien. Bueno, y ahí fue donde comencé a hacer comunicación social en la Evangélica y después en la NUR. ¿Y eras de las mejores estudiantes? Si eras nerd en el colegio, me imagino que también... Te cuento que me encantaba, yo a mis 15 años comencé a hacer radio, en realidad. Entonces yo quedé con esa espinita de la radio. Cuando vine ya acá a Bolivia, yo dije, ¿por qué no hago radio? Y comencé a hacer radio y estudiando en paralelo. ¿Qué programa de radio tenías? De niños, programa de niños. De niños. Hacía voces. ¿Pero qué edad tenías? No, pues a esa edad tenía 19 años, 20 pues. Entonces vengo acá y digo, tengo que hacer algo, digo. Entonces, cuando estoy trabajando, estudiando el Evangélico, comienzo a trabajar en Radio Centenario, me acuerdo. Ahí hicimos un programa juvenil e hice un programa de niños también, que me encantaba. A mí me encantaban y me encantan los niños. Entonces, yo decía, tengo que hacer algo que impacte en la vida de estos niños, porque yo siento que los niños y los jóvenes son una tierra fértil para poder poner en ellos, comunicarles, hablarles de principios, hablarles de valores. Entonces, yo considero que eso es muy importante y a partir de ahí hasta ahora yo siento que esa es una labor que tiene que hacer un periodista al momento de comunicar. Saber qué está comunicando y saber a quiénes va a afectar, ¿no? O sea, esa comunicación que ahora tenemos no solamente en televisión, no solamente en radio, sino en redes sociales, ¿qué estamos comunicando como periodistas?
¿no? Y a quiénes va a impactar lo que estamos diciendo, lo que estamos comunicando. No solamente estamos hablando que va a impactar a gente adulta, también a gente pequeña, ¿no? A adolescentes, a jóvenes. Entonces hay una responsabilidad ahí. Y ahí yo aprendí eso, ¿no? No sé, yo hablaba de principios, de valores a esa edad, haciendo voces, y de ahí ya, después de la radio, incursioné en la televisión. Ahí ya comencé mi periodismo en Unitel. Ahí fue en Unitel que comencé a hacer televisión. ¿Por dónde se comienza en televisión? Lo que yo conozco no sé muy bien, pero lo que me comentan algunos amigos que cuando empezás a hacer televisión dices que como que tenés que pagar el derecho de piso y empezás por los programas, había unos programas antes, no sé si unos programas, una sección que es la sección del delictivo. ¿De qué? Los delictivos, donde los asuntos policiales. Ah, sí, sí, bueno, no los conocía. ¿Dónde? O sea, hay una sección, antes había... Ah, sí, policiales. Policiales. Los policiales, ¿no? sí. Sí, sí, sí. En realidad yo comencé, ¿cómo comenzás de repente? Comencé desde abajo. Es decir, comencé a atender teléfonos. Yo era coordinadora de prensa en Unitel. Entonces, cuando yo atendía los teléfonos, atendía todo lo que llegaba, yo atendía y decía, vaya, a los periodistas les decía dónde tenían que ir, ¿no? Pero resulta que llega un viernes que me dice el jefe de prensa, hay un señor, me dice, en el plan 3000. Ese señor se está desangrando y están llamando a los vecinos. ¿Se anima a ir, Linda? Es que no hay periodistas, no tenemos, me dice. No, pues, y yo todos los días, yo no me iba a mi casa. Yo lo sabes qué hacía, Javier, me quedaba y veía todo lo que era CNN. Ni siquiera veía los noticieros de acá, veía todos los reportajes de CNN de Daniel Vioto, cuando hubo la guerra, ¿te acordás? Estaba el Levy también en Israel. Entonces yo veía todo eso, Glenda Umaña, Patricia Yaniot de CNN. Entonces yo los veía a ellos. Yo decía, algún día voy a estar así. Yo solamente estaba esperando, es como que me estabas preparando, estaba esperando la oportunidad para ir. Y así fue como cuando me dice el jefe de prensa, Linda, hay una oportunidad para que vas a esto. ¿Te animás? Me dice. No la pensé pues ni dos veces. Claro. De una le dije, me fui volando al plan 3000. Obviamente el plan 3000 no es lo que tenemos ahora, ¿no? El plan 3000 realmente era irse por la tierral ese que había, ¿te acordás? En el plan 3000. Nos fuimos a la rotonda. Y ahí estaba efectivamente el hombre, con una pierna que estaba, obviamente el hombre era una persona que había bebido mucho alcohol y tenía una historia que contar, ¿no? Su esposa lo había dejado y él se dedicó al alcohol, ¿no? Era diabético, entonces su pierna, no tenía una pierna y se estaba desangrando. Entonces ahí vino la policía, la gente del lugar, ya lo ayudó. Pero ¿qué es lo que hice? Vine de allá, del plan 3000, y le digo, ¿qué hago con esto? Yo pensé que él me iba a decir, ya, va a ser a tal periodista. Yo quería hacerlo eso. Este es mi material, yo tenía que hacer eso. Entonces yo agarré y dije, no, lo hago yo. Y me miró así como dudando. Bueno, me dice. Me metí a las islas de edición, que antes eran diferentes, era Umatic y todo aquello, ¿no? Y de hecho Miguelito, que es un camarógrafo que ya no está con nosotros, él fue mi primer camarógrafo ese día. Era un orureño, Miguelito, aburrido, era muy aburrido. Pero en ese momento él me dijo, también se sintió desafiado. Y él comenzó a ayudarme. Bueno, ponga, haga su texto, hágalo rápido. Es que él hablaba bien tosco, así bien aburrido, ¿no? Ya, perfecto. Entonces yo comencé a contar las historias, como las contaban en CNN. Y ahí fue mi primer material. Y yo así decía, lo tengo que presentar ese material. Bueno, ya está. Era más o menos, el noticiero empezaba a la 1. ¿No? Y entonces ya está mi material. Y no salió. Yo estaba esperando que no salió ese día, al mediodía. Y parece que obviamente no lo sacó el productor de policía desconfiando, ¿no? ¿De qué onda? Entonces, parece que lo revisaron en la tarde y en la noche sale. Y me llama él y me dice, ¿te animas a salir mañana? Me dice. De una. O sea, ¿sabes qué? Fue la mejor, así fue como música a mis oídos, decir, ¿te animas a salir mañana? Mira, no lo pensé. De ahí comencé mi periodismo de calle. Pero fíjate que te estaba preparando, viendo todos los videos, viendo todos los... O sea, al final dicen que el éxito es cuando la suerte y la preparación se intersectan. Exacto. Ese es el punto. Y eso es lo que yo digo siempre a los jóvenes cuando les doy charla, ¿no? Si vos tenés un objetivo en tu vida, que querés ser algo en tu vida, lo que sea, periodista, radialista, si querés ser de repente alguien que quiere impactar, ya sea
en gastronomía, en lo que sea. Comenzá a buscar, comenzá a buscar. Lo bueno de ahora es que vos agarrás tu celular y ahí comenzás a ver quiénes son los más capos. O sea, aquí tenés prácticamente todo. Entonces, a mí no me vengan a decir que no lo pueden hacer, que no resulta nada, no, porque el que busca, encuentra. Entonces, ahora hay una gran ventaja para los jóvenes y para toda la gente, ¿no? Que quiere empezar nuevamente sus sueños, no importa los años. Es simplemente buscar y encontrás, conectás con personas, conectás con las comunidades, comunidad de gastronomía, comunidad de periodistas, y podés hacer muchas cosas y podés alcanzar sueños que de repente se quedaron relegados. Sí, ¿No es claro, en cierto? nuestro tiempo, si vos querías ver la historia de una persona, o sea, a ver si te No atendía, ahora lo fue, tenés en redes sociales exacto, a y ver el si te éxito deja huella, o atendía, sea, por supuesto. Vos, querido Javier, vos que estás en LinkedIn lo conocés, vos conectás con personas que nunca en tu vida pensaste hacerlo, haberlo hecho, ¿no es cierto? Porque están ahí, podés mandarles un mensaje, podés decirles, mira, obviamente tenés que saber cómo llegar también, ¿no es cierto? Y cómo estás vos construyendo esa tu imagen. Entonces, para mí fue eso, ¿no? En ese tiempo, yo me comencé a preparar. Yo dije, tengo que prepararme porque esto es lo que me gusta. Se dio la oportunidad, lo hice. De ahí fui productora de Al Despertar, que era antes de Unitel. Después del Despertar ya me invitaron a abrir un canal de televisión que era Full TV. Lo pero ya abrimos. dejaste Unitel ahí. Hay 6 años estuve en Unitel. Sí. Pero mira, fue los mejores 6 años de mi vida en cuanto a experiencia. Estuve en bloqueos, en enfrentamientos, en el derrocamiento de Gonzalo Sánchez de Lozada, en historias muy importantes de Bolivia, ¿no? Estuve en enfrentamientos muy fuertes con Movimiento Sin Tierra, también hice policial. Entonces te das cuenta, el periodista tiene que tener esas ¿Y cómo es experiencias. la vida en el día a día de un periodista? ¿Es muy pesado? A veces se sacrifica mucho la familia. Sí, Cómo es un día si normal? vos me decís, Linda, ese momento cuando fuiste periodista, ¿qué cosas fueron lo negativo? Tenés que saber equilibrar tu tiempo con tu familia. ¿Y cómo se equilibra eso? Es muy difícil, Javier, es muy difícil, pero tenés que hacerlo. Es una de las cosas que yo digo, pucha, de repente los cumpleaños de mi mamá, ¿me entendés? No tengo hijos, hasta ahora no tengo hijos, pero yo decía, mi familia es mi mamá, mis hermanos, mi primer nacimiento de mi sobrinito, por ejemplo. Entonces son momentos y que a veces uno dice, ya, no sé qué, pero cuando pasan los años, comienza a pesar en tu mente eso, ¿entendés? Comienza a pesar en tu vida. ¿Por qué no estuve? Entonces, sea cual fuera el trabajo que uno tenga, el periodismo es muy absorbente, especialmente cuando empecé yo, porque el periodista tiene que estar atento desde muy temprano en la mañana, es como el médico. Y yo siempre lo tuve eso. Si pasa una noticia, vos tenés que estar ahí, que te van a llamar. A mí me llamaban 5 de la mañana, tenés que ir a Terevinto, alistate. Y yo rapidito me ponía mis pantalones jean. Yo vivía de jean, porque cualquier rato me iban a llamar. Tenés que irte a tal lugar, están haciendo movilización. Y estuve 2 veces secuestrada en un Movimiento Sin Tierra, por ejemplo. Imagínate. Y estuve a punta de palmito. De verdad, 2 días a punta de palmito. Entonces, tenés que estar, el periodista tiene que ser consciente, y si te apasiona obviamente el trabajo, es consciente de que cualquier rato la noticia te va a llamar. ¿Me entendés? En este caso, para mí fue así. La noticia no espera. No espera. Entonces yo trabajaba de lunes a domingo. ¿Me entendés? Y los fines de semana, como era cansador, que pasaba tiempo a veces medio que durmiendo, pero... Y ahí entendí que tenía que administrar mis tiempos. Tenía que equilibrar este tema. Tenía que hacerlo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque mientras vas pasando el tiempo y vas apasionado por tu trabajo, pero no hay un equilibrio coherente, entonces es ahí donde tu cuerpo cobra factura. No. Y a mí me cobró factura. Ahí es donde, cuando yo trabajé, después de trabajar en Full TV, me fui a trabajar a Red 1 por 8 años, ahí es donde el médico me dice, no le van a poner un monumento en Red 1. Yo en Red 1 trabajé de 4:30 de la mañana hasta las 10, 11 de la noche. Wow. 8 años. 8 años levantándome 4:30 porque era productora. A los dos últimos años fui presentadora. Entonces, imagínate lo que eso para mí requería, ¿no? Pero amaba el trabajo. Pero no tenías tiempo para nada. Pero no tenía. Lo único que hacía en esos tiempos, ya decía, yo tengo que ser consciente de qué está pasando en mi vida,
trataba de pasar tiempo con mi mamá y nos íbamos de viaje los fines de semana con ella, con mi sobrino, ¿no? Pero si te miento, si te digo, ay, lo hice, no, ha sido poco los tiempos, ¿entendés? Y es una de las cosas que uno tiene que poner en una balanza al momento de asumir tu profesión, ¿no es cierto? Tiene que haber un equilibrio y tiene que haber una coherencia en tu vida. Si vas a apasionarte por esto, hacelo, pero también tenés que tener equilibrio de familia, de tu vida, ¿entendés? Que todas las cosas puedan. Porque si vos querés ser exitoso en la vida, no puede estar algo mal. No puede estar tu relación con una persona mal, con tu mamá, con tu hermano, porque en el camino lo hiciste mal, pues. Entonces es momento de hacer rebobinar y decir, pucha, de verdad la fregué, entonces voy a pedir, hermano, ven y sentémonos a conversar. Creo que en mi vida, en este momento de mi vida, algo pasó con vos y conmigo y quiero de alguna forma pedirte perdón. Cuesta. Yo creo que un área de tu vida que tenga mucho éxito no puede opacar otra. Exacto. Es que no hay coherencia en esto. O sea, vos me podés decir que sos exitoso en muchas cosas, pero ¿qué pasa con tu familia? ¿Qué es tu primera empresa? ¿Qué pasa con tu vida personal? No hay coherencia. Entonces yo creo que si un periodista o una persona que está liderando algo, una causa, tiene que ser coherente en todas las áreas de su vida, ¿no? Entonces, eso aprendí yo, ¿no? Vos sos periodista, Linda, y has trabajado en varias áreas, en televisión, en radio. ¿Qué te gusta más? Si te gusta más la radio. Hay muchos que son periodistas, les gusta más la radio, no se dice que la radio tiene algo que la radio es mágica, ¿no? La radio te permite ¿Qué tiene de distinto que no? Te sentás y hablás, y es hablar a la gente, animarla, sentís que alguien está al otro lado. Tiene lo suyo. Yo la verdad que no me agarro por los dos son mi pasión. Yo ejerzo el periodismo las 24 horas de mi vida, donde me encuentro. Por ejemplo, si ahorita estamos aquí sentados y de repente veo a alguien con una historia allá, sigo siendo periodista. Y me acerco a ella, cuénteme su historia. ¿Me entendés? O si me siento, voy en un taxi, hablo con el taxista, sigo siendo periodista. ¿Me entendés? Entonces, el verdadero periodista nunca termina de ser periodista. Tiene que estar ahí, en todos los lugares, siempre mirando, siempre viendo. Donde voy, donde viajo, yo sigo ejerciendo. Aunque no me paguen, aunque no reciba, digamos, pero es lo que yo quiero, es lo que me gusta, es lo que me mueve por dentro. No puedo dejar de comunicar y ser responsable, obviamente, de lo que voy a comunicar. Contanos ahora, ¿en qué emprendimiento estás ahora? Creo que estás con el tema de la radio, el deber radio, y creo que sí. Vi que tenés ahora algo nuevo, ¿no? Con otras profesionales también. Contanos un poco de eso. Te cuento que la verdad que tengo un programa después de salir de Red 1 y entender que necesitaba parar, ¿ya? Porque justo el médico me detecta un posible cáncer de colon. Entonces yo digo, bueno, aquí tengo que parar. O sea, no podemos llegar hasta ahí, ¿no es cierto? De verdad, a mí yo llegué hasta ahí y dije, ok, tengo que parar un poquito. Y ahí fue donde volví y dije, ok, se dieron las cosas para que me salga de Red 1, pero yo tenía un proyecto que se llamaba Más Humanos, periodismo más humano. Porque llegas al momento y te vas cuestionando muchas cosas, Javier. Yo creo que a vos te ha pasado que decís, esto es, te haces la pregunta, ¿esto es lo que quiero para mí? ¿Esto es lo que quiero para mi futuro? Entonces yo miraba, fui presentadora, cumplí mi sueño de una red de televisión, hice muchas cosas, fui productora y dije, esto es lo que quiero, y dije, no, quiero hacer un periodismo muy humano, quiero conectar con la gente, quiero conectar con las personas. Esto que sé hacer de comunicar, tengo que usarlo para ayudar a otros, ¿no? Entonces, ¿te volvés insensible cuando sos periodista? ¿Te lo pregunto o no? Total, porque al final... Querido Javier, es una de las preguntas muy interesantes que me acabas de hacer, porque sí te podés volver insensible. Un periodista que ha hecho coberturas, como en el caso mío, yo hice coberturas policiales, ¿no? He visto cosas terribles, he visto hombres que violan a niños a los 7 años, he visto gente muerta en accidentes, he estado en un tiroteo, he visto muchas cosas. En policiales vos ves muchas cosas y eso te vuelve insensible. Pero ¿sabes
¿Cuál fue la historia que me volvió nuevamente a decirme, epa, cuidado con tu insensibilidad? La historia de Ana Lucía. Ana Lucía es esta chiquita, esta adolescente que a sus 15 años estaba en la Feria Exposición Sí, me y acuerdo. vino, ¿te acordás? Sí, le cortaron la pierna. Claro, ¿No? se cortó la pierna con una maquinaria que estaban probando, ¿no es cierto? Recuerdo muy bien esa historia. Yo estaba en Unitel y recuerdo cuando hubo eso, me dijo, esta historia la vas a cubrir vos. Y ella me dio la exclusiva. Yo la entrevisté. Y me quedé tan conectada a su historia, porque esta chica, que ahora ya obviamente es una profesional y la admiro, estamos en contacto, iba a ser sub 15. Pero esa capacidad de ella de adaptarse a una situación que no todos pueden adaptarse. Imagínate no tener una pierna, o sea, es una cosa que vos no podés decir, pucha, perdí mi pierna, ¿ahora qué hago? Digamos, ¿no? Y que vea la vida de la forma como vio ese momento esta chica con una madurez. Le afectó, sí. Obviamente ella no entendía a su familia, a su papá, a su mamá, pero yo la vi a ella y me conecté con su historia. Y ahí sentí que por primera vez me involucré en esta historia. Y ahí me di el alto de decir, pucha, qué insensible que he estado, ¿no? O sea, te miré y decir, pucha, qué insensible estuve. Y ver esta historia de esta chica, Ana Lucía, que está yendo con su vida, o sea, su vida le cambió pues completamente. Entonces, para mí, esa historia fue la que me hizo el alto de decir, ojo, no puedes ser insensible. Fue un clic ese. Fue un clic así, así. Y es ahí, desde ahí yo dije, no, algo tiene que cambiar en mi vida. No puedo estar así. Porque, ¿sabes qué? La fama, el estar en cámaras, el estar en... el que la gente te reconozca, todo eso infla tu ego, ¿no? Claro. Y te sentís en las nubes. Pero tenés que, vuelvo a decir, la coherencia en tu vida. No es el ego, no es el que te adule en todo lo que va a definir quién sos, ¿no? Sino las acciones que vas a hacer. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué estás haciendo en tu vida? ¿No es cierto? Entonces, eso es lo que define realmente la persona que vas a ser en el presente y en el futuro, en tu vida, en tus negocios, en tu empresa y en todo lo que emprendas, ¿no? Hablamos de tu emprendimiento, este nuevo. El emprendimiento. Bueno, entonces hago más humano y tengo un programa que está hace 7 años en el Deber Radio. Se llama Aquí Estoy. Y este programa en realidad fue concebido, gracias a Dios, y agradezco al Deber por haberme abierto sus puertas de hacer un programa como ese, de contar historias, de 1 a 3 de la tarde. Nadie creía en ese programa, decía, bueno, de 1 a 3 de la tarde, ¿quién escucha? Decían, pues, ¿no? Pero sí escucha, la gente escucha, y me encanta, porque la gente te dice, yo le escucho, yo estoy ahí. De hecho, una persona una vez me dice, una persona que era discapacitada visualmente, nosotros estábamos haciendo un voluntariado de llevar a personas que tienen que hacer hemodiálisis. Uh-huh. Yo en ese voluntariado estuve un día y resulta que comienzo a hablar con esta persona que también se hacía hemodiálisis. Yo le escucho a usted. Usted me ha hecho mucho bien, me dice. O sea, ¿te imaginas, Javier? Claro. Estamos hablando de una persona que vive por allá por Warnes y que es una persona que está postrada en una cama y te está escuchando. Como también un empresario que está en su vehículo y te escucha. ¿No es cierto? Que mucha gente, muchos empresarios se acercan y me dicen, Linda, yo le escucho. Entonces, eso que la gente te da y te dice es para decir, pucha, estamos yendo bien, pero tenés que obviamente nutrirte para saber qué es lo que vas a dar. Entonces, y son 7 años que nosotros hemos estado haciendo un periodismo muy humano. Por ese tema, contando historias. ¿Todos los días sale el programa? Todos los días, de lunes a viernes, conectamos. ¿Y qué es lo que hacemos? Es historias, gente que tiene talento, escritores, pintores, artistas, música, bolivianos por el mundo. Más de 1000 historias, me imagino. Yo creo que hemos contado más de 3000. Una historia que, además de la que has contado en el programa específico, que te haya impactado, decir, o algunas que te acuerdes que fue muy especial. No, mira, son tantas historias. Me acuerdo cuando entrevistamos, que no era boliviano, sí, pero es un chico con síndrome de Down que quería ser alcalde en su lugar en Perú, es peruano. Y esas ganas y esa fuerza. Entrevistamos a una bailarina
una chica que es bailarina y que un día estaban ensayando y de pronto se le cayó el árbol y en su pierna, en su columna, y se quedó sin pierna y aún así siguió adelante. A un joven que también estaba en la piscina, se lanzó a la piscina y no se dio cuenta que estaba semivacía y se quedó cuadripléjico. Trabajaba en el BBVA y sigue trabajando y cuenta su historia de una manera impresionante. A las comunidades, a mujeres, por ejemplo, para la cuarentena hicimos la entrevista a una mujer muy visionaria, que es una joven, por allá por La Paz, de Ayata, y hacía barbijos de Ayata. Gracias a esa entrevista, Dolce Vele la llama y hace una exportación de barbijos. ¿No? Entonces, te contara tantas historias, hemos entrevistado a tanta gente maravillosa que nos cuenta sus luchas, o sea, sus luchas por alcanzar sueños, por alcanzar objetivos, propósitos. Entonces, dar voz a esas personas para mí es maravilloso. ¿Y por qué invito a trabajar a Aldana Fernández, a Eduardo Hurtado, a Mariano Cabrera en este tiempo, en esta nueva temporada del programa? Por lo siguiente, porque considero que este año Bolivia está viviendo escenarios muy atípicos, muy llenos de incertidumbre. Entonces, hay dos cosas que van a primar. Uno, la economía de la gente que está viendo qué va a hacer, si quedarse en el país o irse o qué va a hacer. Y la segunda cosa que va a primar es la salud mental, ¿no? Entonces hay mucha gente con incertidumbre, con tristeza, con depresión, jóvenes con depresión, niños que están ya, ¿me entendés? Entonces estamos en tantas cosas. Entonces para mí yo creo que son dos cosas fundamentales, la salud mental y el tema de la economía. Por eso estas personas que trajimos, Aldana Fernández con todo lo que sabe, Mariano con todo lo que es marketing personal, empresas, igual es justamente, y Eduardo con el tema de ventas, ellos es como darles herramientas a las personas, ¿no es cierto? Decirle, bueno, esto es, si vas a emprender, hace esto. Entonces todos los días hablamos de eso. La gente, si quiere ver el programa, por favor, véalo. Es todos los días con Mariano, con Eduardo, con Aldana. Estamos hablando de qué herramientas puedes tener, cómo utilizar inteligencia artificial, qué tenés que hacer, cómo tenés que presentarte, cómo tenés que vender tu emprendimiento. Pero también estamos con otras expertos como Rosmary Valdomar, que es una psicóloga, neuropsicóloga, que hablamos cómo gestionar tu salud mental en tus niños, en los adolescentes, en la persona adulta. Entonces, estamos invitando a profesionales, no para que sean parte del programa, porque creo que este programa, esta plataforma de 2 horas que me da el deber, quiero usarla para eso, para poder que las personas puedan contar su historia, pero también que vengan gente para poder ayudar a las personas a caminar en este tramo que nos ha tocado vivir como bolivianos, ¿no es cierto? Entonces, ese es por eso el motivo de tener estas personas y otras más que se van a sumar, obviamente, al programa Aquí Estoy. ¿Qué planes futuros tenés para tu emprendimiento o para tus otros emprendimientos que tenés? Porque sé que te dedicas a otras cosas además. Sí, la verdad que sí, me dedico bueno, soy media training, de hecho entreno a personas para hablar en momentos de crisis, para hablar a la prensa y todo. Uno, hago capacitaciones a emprendedoras, a mujeres. Después ayudo a las personas, a las mujeres especialmente que son emprendedoras, a poder ver cómo manejar toda su marca personal. Entonces, les doy charla. Hago también charla para jóvenes. Pero también tengo este otro emprendimiento que se llama Sostenibles, que es una revista que el año pasado nosotros la lanzamos, que se llama Sostenibles, porque creo también esto de la sostenibilidad. En el programa Aquí Estoy había mucha gente que venía con emprendimientos sostenibles, por ejemplo, un lapicero de bambú, cosas así. Entonces decía, ¿por qué no hacemos un espacio para que haya una comunidad sostenible? Entonces, esta revista es para eso. La revista ya este año va a comenzar a alzar vuelo. Queremos así, tenemos el apoyo del Pacto Global y unas alianzas que se están haciendo con otros comunicadores, otros periodistas, para que se pueda hacer algo muy interesante ahí con Sostenibles y que ojalá ya en estos meses comencemos ya a avanzar y alzar vuelo en Sostenibles, ¿no? Y tengo un emprendimiento, estoy yendo a Paraguay todo el tiempo y es porque allá también en Paraguay quiero contar historias. Quiero hacerlo, el programa Aquí Estoy, pero aquí estoy en Paraguay.
¿no? Pero Que todavía te no estoy tenés, dando la no premisa. tenés todavía el programa. Estamos viendo allá, ya tengo una aliada ya, que es una empresaria fabulosa, que es ella que va a liderar el programa ya. Entonces estamos moviéndonos de esa manera. Queremos crear esa comunidad. Ese es mi sueño, Javier. Crear una comunidad LATAM, ¿me entendés? Que pueda realmente pensar en un periodismo muy humano, decir, aquí estoy, por eso se llama aquí estoy con esto, aquí estoy con mi emprendimiento, aquí estoy con lo que sé hacer, aquí estoy con mis sueños. Entonces todos necesitamos decir, aquí estoy, ¿no? Y no estar invisibles, sino hacerlos visibles, ¿no? Amiga, ¿qué hábito diario tenés que te ayuda a mantener eh, el ritmo en tu día a día? A ver, el hábito, yo creo que uno de mis hábitos, por ejemplo, esta mañana, todas las mañanas es levantarme y leer algo positivo. No podés levantarte mirando tu celular y viendo noticias y viendo, no, léete algo positivo. Hoy leí algo muy bonito de decir que por sobre todas las cosas tenés que mantenerte feliz, alegre, por una sola razón. Estás con vida, Mm. ¿me entendés? Te miras al espejo y dices, che, estoy con vida. Hombre, es un milagro. O sea, ahorita tener vida y tener salud es realmente un milagro. Es algo que no te puedo decir, es oro en polvo eso así, pero ¿qué te puedo decir? No, es una cosa, un valor incalculable. Entonces, levantarte con esa actitud positiva, mirarte al espejo, decir que todo va a estar bien. No te puedo decir que las cosas van a cambiar, porque hay cosas que no podemos cambiar, Javier, ¿no? Y por más que intentemos pensar y pensar y pensar, no vamos a poder cambiarla. Entonces, deja de pensar en eso y comenzá a remontar qué cosas tenés para hacer, qué cosas podés cambiar ese día, ¿no es cierto? Entonces, eso por un lado. Por otro lado, levantarte con algo en tu auto, si tenés tu auto, ¿no? De repente ponerte un caramelos, pancitos, algo, porque siempre hay alguien que necesita algo. Ah. Estás ahí en la rotonda, hay alguien que se acerca y te mira con una cara y no juzgues, deja de juzgar. O sea, abrí tu vidrio, alcanzale un pan, alcanzale, no importa quién es esta persona, pero está necesitando algo, ¿no es cierto? Entonces, si comenzamos a pensar de esa manera, pienso yo, cambiaríamos un poco el entorno. De repente llamar, a veces digo, tengo que llamar a alguien que no llamé, trato de tener ese hábito, de llamar a alguien que, con mi madre sigo pendiente todo el tiempo, porque ella obviamente está en una cama postrada, pero, pero sí ver cómo poder ayudar a otras personas. Mi programa, pucha, voy a entrevistar a esta tipaza, voy a entrevistar a este que vino de tal lugar, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo sacar? Entonces, mi día a día es ese, cómo poder impactar. Cuesta a veces de repente conectar con las personas porque no están en tu mismo universo, no están vibrando en lo mismo, ¿no es cierto? Entonces a veces me siento cansada y agotada porque siento que a veces voy a un lugar y siento que me drena mi energía y digo, no es aquí, digo, y me tengo que retirar o tengo que llegar a mi casa y abrazar a mi perro Luca, ¿no? Que es el que me da, y que ahora tiene su hermanita que se llama Frida, ¿no? Entonces a los dos perros que vos los abrazás y sentís como que, ay, ¿no? Ya, es lo que amás, pues tu casa, ¿no? ¿Qué mensaje le darías a los jóvenes, especialmente a alguien que quizás no sabe qué estudiar? Y bueno, aprovecho también en público a agradecerte que Linda, mi hija del medio, no sabía qué estudiar, estaba indecisa entre comunicación y otra carrera, así que nos ayudó con mucho y justo ella estudia también comunicación, así Qué que belleza, ha sido un gusto. ¿qué mensaje le darías a un estudiante que está indeciso, no sabe qué estudiar, que por ahí está inclinado con el tema de comunicación? ¿Cuándo debería estudiar comunicación, por ejemplo? ¿Cuándo? Yo considero que si querés estudiar comunicación, tenés que prepararte, tenés que leer. O sea, una persona que quiere comunicar no puede comunicar qué si no tiene nada, conocimiento, ¿no? Tenés que tener conocimiento, tenés que leer de todo. No es leer solo lo que te gusta, de repente, no sé, empoderamientos y esas cosas, ¿no? No, lee todo, lee economía, lee libros de análisis, por más que sean aburridos, léelos, te van a ayudar mucho para conocer. Porque una persona que es comunicador tiene que conocer lo que está pasando en tu país y lo que está pasando en el mundo, ¿no? No podés ser comunicador si no conoces tu realidad. Entonces lee la historia de tu lugar, lee la historia de tu región, lee la historia de Santa Cruz, lee la historia de Bolivia. Empapate esos temas y nunca repitas lo que otras personas dicen, ¿me entendés?
No, crea tu propia opinión, crea vos tu imagen, lo que construí vos, lo que realmente quieres creer. No, pero, y ahí vamos con la palabra esa, con coherencia, ¿no es cierto? Por ejemplo, si yo decidí hablar periodismo más humano, no puedo andar por el mundo despotricando, ¿no? Claro. Entonces decidí yo dentro de mi corazón, primero analizar mi corazón por dentro y realmente si voy a hablar de periodismo más humano tengo que estar bien en mi corazón para dar lo que tengo que dar, ¿no es cierto? Entonces, eso, analizate, vete, mírate por dentro y si vas a ser comunicador, pues comunicar con coherencia, con responsabilidad, con compromiso y más que todo, saber comunicar lo que tenés que hacer. No puedes comunicar algo tan irresponsable, ¿no? Ser periodista o ser comunicadores, ser responsable de lo que vas a comunicar, ¿no? Ese es mi consejo que les doy a los jóvenes. Gracias, amiga. Me impactó mucho el tema de, creo que a veces cuando uno empieza a comunicar, si querés no profesionalmente como ustedes, pero a veces no te das cuenta del impacto que estás generando en muchas personas, ¿no? Positivos, ¿no? Ay, no, muchísimas gracias. De verdad, que, yo cada día es un día para decir qué voy a hacer ahora. Y en la radio, aunque sea una persona que escuche y que haya impactado para mí, eso es, Javier. Yo creo que lo que estás haciendo también es lo mismo, para vos. Vos estás comunicando. claro. Entonces, lo que estás haciendo es impactando también en la vida de mucha gente. En la mía ya lo hiciste porque yo te escucho, yo te veo y veo la gente con la que estás entrevistando y me ayuda muchísimo y te agradezco también. No, gracias de verdad por la entrevista, me gustó mucho. Gracias. Gracias a vos. Bueno, gracias, muchas gracias.